es nuestro Dios. Nuestro Dios. Y pensar que lo mejor que le puede ocurrir a un ser humano, de todas las cosas buenas, porque Dios hace infinidad de cosas buenas a favor nuestro, pero de todas las bendiciones, de todos los milagros, de todas las cosas que un ser humano puede experimentar y recibir de parte de Dios, yo quiero que quede claro en la mente de todos ustedes que de todas las cosas que podemos recibir del Señor, la mayor, la mejor, la más importante es que nosotros podemos recibir el perdón de pecados. Que la lista de pecados que todos tenemos puede quedar perdonada y cancelada. Y que al morir y al pasar a la presencia de Dios, podamos vivir junto a Él para siempre, por toda la eternidad. Eso es lo que los cristianos le llamamos la salvación de nuestras almas. No hay nada mayor, no hay nada mejor, no hay nada en esta vida, no hay nada que se compare a la salvación de nuestras almas. ¿Por qué digo eso yo? Porque Jesucristo dijo lo siguiente. Oigan lo que dijo Jesús. ¿De qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa, dijo Jesús, dará el hombre por su alma? A nosotros, quizás a algunos de nosotros, nos cuesta más trabajo que a otros porque vivimos esta vida terrenal, física, material. Estamos tan conscientes de lo material que nos cuesta trabajo comprender que después de esta vida hay otra realidad, hay otro contexto y que todos vamos a ir hacia allá. Y el propósito de la fe cristiana, el propósito del cristianismo, el propósito que trajo a Jesucristo a la tierra, es precisamente, Él dijo que Él había venido a la tierra para buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Qué estaba perdido? La humanidad. De eso hemos venido hablando. La humanidad puede encontrar a Dios, puede reconciliarse con Dios, puede encontrar la paz con Dios por medio de Jesucristo y por medio de lo que la Biblia le llama la justificación por fe. Justificación por fe. Yo quisiera esta mañana hablar con ustedes un poquito de un hombre. La Biblia tiene muchas historias biográficas importantísimas y cuando Dios subraya y cuando Dios señala alguna característica de algún hombre que vivió años atrás y nos los deja escrito en su palabra, es porque hay una gran, en esa historia se encierra una gran verdad que nos es necesaria a usted y a mí. Y yo quiero hoy hablar con ustedes acerca, probablemente, si no es el mayor de los hombres, aparte de Jesús, si no es el mayor de los hombres en la Biblia, yo diría que está entre los primeros 3 hombres de Dios mayores en toda la historia de la Biblia, en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento continúa relatando su historia. Me refiero a aquel hombre que, entre paréntesis, era un iraquí, era un arameo, vivía en una ciudad de Mesopotamia que hoy en día esa ciudad es parte de Irak. Vivía en un lugar que se llamaba Ur de los caldeos, en la parte sur de Irak. Era un iraquí, pero era un arameo. Y Dios
Dios halló algo en el corazón de ese hombre y se manifestó a él. Ese hombre es el que conocemos por su nombre. Primero se llamaba Abraham y luego Dios le cambió el nombre y le puso Abraham, que significa príncipe de muchas gentes. Abraham o Abraham, depende de donde usted lee su historia. Su historia aparece, su biografía aparece escrita nada menos que dada a nosotros por medio de Dios y del escritor que escribió el libro de Génesis. Su historia aparece en el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis, y aparece la vida de Abraham, comienza a relatarse en el capítulo 12 de Génesis y termina su vida muriendo Abraham en el capítulo 25. Hay 13 capítulos. Si usted lee la historia, la vida de Abraham, en esos 13 capítulos, usted descubre que fue un hombre peculiar. Las cosas que hizo, las cosas que se le atribuye a Abraham, su amor por Dios, su lealtad con Dios, su obediencia total hacia Dios. Pero yo quiero decirles en esta mañana que hay una característica, hay una que es la que Dios más señala. Cuando Dios señala algo por encima de otras cosas, hay que ponerle mucha atención a lo que Dios sobresale. Y es que la característica principal de Abraham es que en la Biblia Abraham es conocido como el padre de la fe. La fe de Abraham es la característica principal que Dios subraya y que Dios pone toda la atención. La fe de Abraham, a pesar de que hizo otras cosas tremendas, pero es su fe, su confianza absoluta, el creerle a Dios ciegamente. Cuando la Biblia nos da la definición que dice que la fe es la convicción de lo que no se ve. La fe es la convicción plena, total, de lo que no se ve. Estaba refiriéndose a cualquier hombre o cualquier mujer que tengan fe. Y qué interesante que en ese pasaje en Hebreos capítulo 11, el primer ejemplo, uno de los primeros ejemplos que Dios resalta es nada menos que la fe de Abraham. Dice Hebreos capítulo 11, 6, versículo que aquí recalcamos muchísimo, que ustedes lo han oído. Espero que se lo sepan, que lo tengan injertado en sus corazones. Dice Hebreos 11, 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. No dice que sin buenas obras, sin una buena conducta. No dice eso. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Dios sabía que la fe iba a ocupar un lugar preeminente en la vida de los seres humanos y el Señor nos deja ese versículo. Pero sin fe es imposible. Piensa en esto. Es imposible. Dios está exaltando la fe y necesitamos entender lo que es la fe y lo que pasa en nuestras vidas como resultado de nosotros confiar en Dios como confió Abraham. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11:6, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él está ahí, que le hay, que Dios está ahí y que Dios es galardonador de los que le buscan. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él está ahí y que Él es galardonador de los que le buscan por fe. ¿Le está usted buscando por fe? ¿Tiene usted una fe parecida a la de Abraham? Cualquier persona que tenga una fe en Dios parecida a la de Abraham tiene una cosa muy importante para el futuro, que empieza uno a disfrutarlo desde el presente. Esta mañana
Hace ya meses que tenemos un video porque un hermano querido se ofreció y nos hizo un video con el grupo de música, una canción que compuso como para darle una bienvenida a nuestras visitas. Y ese videíto que nosotros ponemos 5 minutos antes que comience nuestro servicio, si usted estudia la letra, si usted escucha detenidamente la letra, es como una bienvenida para personas que llegan aquí. Y miren lo que dice, hay un coro que se repite muchas veces y dice así: aquí estamos para abrazarte. Aquí estamos para su amor mostrarte. Y entonces dice, a los que hemos abrazado y le hemos mostrado el amor de Dios, se lo hemos mostrado no solamente con nuestros rostros, sino se lo hemos mostrado con la palabra, que es la demostración más grande cuando salimos de aquí convencidos de que la palabra de Dios dice que Dios nos ama y que estamos en el tiempo del amor de Dios, que Dios nos ama. Aquí estamos para abrazarte, aquí estamos para su amor mostrarte. Y entonces dice la canción: regresa a casa cuando te vayas, regresa a tu casa justificado. ¿Qué quiere decir eso? Llegué aquí, me abrazaron, me hablaron del Señor, que regrese para mi casa justificado. Ah, sí, ese es el gran regalo que todo pecador puede tener para siempre. La justificación que Dios obsequia a cambio de nuestra fe. Yo dije el domingo pasado que justificar es declarar, pronunciar o tratar a alguien como justo. La justificación que Dios da es cuando Dios declara justos a aquellos que reciben a Cristo, basándose en que la justicia de Cristo es puesta en la cuenta de aquellos que lo reciben. Puesta en la cuenta de aquellos que lo reciben. Todos los que estamos aquí tenemos una cuenta ante Dios. Y en esa cuenta, puede ponerse en esa cuenta fulano, José, Juan, María, Josefina, Alfredo, Vicente. En su cuenta dice que han recibido la justificación de parte de Dios. La justificación es cuando Dios declara o cuando Dios trata a alguien que es pecador, que ese es el gran problema del mundo, que la humanidad se queda corta y no hay nadie que pueda agradar a Dios basado en su conducta, porque la conducta humana, por muy buena que sea, siempre se queda corta, porque todos hemos sido hallados imperfectos y pecadores, y para nosotros poder entrar al reino de Dios necesitamos que en nuestro expediente aparezca la firma de Dios que diga: este ha recibido la justificación que yo le he dado, lo he declarado justo, lo voy a tratar como justo. Pero Dios no regala eso de gratis. Dios nos los obsequia a nosotros porque alguien tomó nuestro lugar. Alguien tomó tu lugar y el mío. Alguien se convirtió en nuestro sacrificio vicario. Miren que yo oí veces en mi niñez y yo no entendía qué significaba el sacrificio vicario de Cristo. Y yo decía, ¿qué es eso? Sacrificio vicario. Ahora entiendo que vicario significa en lugar de alguien. Un sacrificio que Jesucristo se sacrificó vicariamente por mí y por ti, que Él tomó tu lugar y el mío, que Jesucristo fue nuestro sustituto, fue nuestro cordero expiatorio. Tomó el lugar nuestro y el castigo que nosotros nos merecíamos, la justicia, la ira de Dios fue descargada sobre Jesucristo para que nosotros pudiéramos recibir a cambio de nuestra fe el perdón y la justificación delante de Dios.
¡Wow! Y Dios, pienso yo, que en los libros de la Biblia, del Nuevo Testamento, donde más desmenuzadamente se explica la justificación, es en el libro de Romanos, en la carta del apóstol Pablo, escrita a los romanos, donde dice en Romanos capítulo 3 que todos nosotros, que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, dice el versículo 23. Luego dice el versículo 24 que sin embargo nosotros podemos ser justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice el versículo 25 que Cristo Jesús es a quien Dios puso como propiciación, como el pago vicario. Es lo que quiere decir propiciación, el pago vicario, expiatorio por nuestros pecados. Jesucristo fue el Cordero de Dios entregado por el Padre para que muriera en lugar tuyo y en lugar mío, y Él sufriera la condena del pecado, sufriera el impacto del pecado de toda la humanidad, y todos nosotros, todos nuestros pecados, dice Isaías 53, versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, no abrió su boca, fue llevado como cordero al matadero y no abrió su boca, porque murió por ti y por mí. Fue el Cordero de Dios que sufrió la descarga de la ira de Dios para que Dios no tuviera que derramar su ira sobre ti ni sobre mí. Jesucristo, el justo, murió por los injustos para podernos llevar delante de Dios justificados y que Dios pudiera perdonarnos. Que Dios como nuestro Dios. Y mis hermanos, es importante primero que cualquier persona que aún no ha recibido a Jesucristo, que entra a un lugar y que pueda al alcance de sus oídos oír el mensaje de salvación, que pueda venir y recibir el amor de cristiano y a oír del amor de Dios. Y aquí estamos para abrazarte, aquí estamos para su amor mostrarte, pero lo que más queremos es que cuando tú salgas por alguna de estas puertas, regreses a tu casa justificado. Eso es lo mayor, para eso vivimos. Nosotros vivimos para predicar el evangelio, porque sabemos que el evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es importante que el que no ha recibido a Cristo, como estuve yo por muchos años en mi vida, pueda entender que Dios me amaba y que yo podía recibir el perdón de pecados. Y ahora como cristianos es importante que entendamos para podérselo explicar a otros, porque créanme que no todas las personas que ustedes quieren y conocen van a venir aquí a este lugar. Ustedes tienen que ser los mensajeros en otros contextos. Y para poderlo explicar tienen que entender lo que yo les estoy diciendo. Que la ley no fue dada, como dice aquí en Juan 1:17. Dice que la ley por medio de Moisés fue dada. Pero, tremendo pero la gracia y la verdad no fueron dadas, sino que vinieron en una persona, en nuestro Señor Jesucristo. La gracia y la verdad. ¿Qué tú quieres, ley o tú quieres gracia y verdad? Yo quiero gracia y verdad. Y vino en una persona, vino envuelta, vino dentro de una persona que se llama Jesús. Y cuando nosotros nos enfrentamos con Jesucristo y vemos y entendemos lo que Él hizo por nosotros, que murió, que lo enterraron, que resucitó y que ahora tiene los brazos abiertos y nos dice, el que tenga sed, venga a mí para que yo le dé gratuitamente del agua de la vida. El que tenga sed, que venga a mí. Jesucristo
no dijo el que tenga sed, vaya a ver a Moisés primero. El que tenga sed, vaya y cumpla los mandamientos. No, el que tenga sed, venga a mí y beba gratuitamente del agua que yo le doy. Gratis. Qué interesante, gratis. Jesucristo no le pone precio al agua que Él da, el agua de la vida, el agua que da vida. Abraham, mis hermanos, óiganme bien, Abraham es el ejemplo de cómo es que uno tiene que tener fe. ¿Qué quiere decir tener fe? Esa convicción de lo que no se ve. ¿Qué quiere decir? Pues hay un pasaje que yo quiero que leamos rapidito, que es la historia de esta característica singular de Abraham, que se encuentra en ese grupo de versículos entre el 12 y el 25. Se encuentra en Génesis capítulo 15, versículo 1. Son 6 versículos nada más. Esta es la historia de cómo Abraham fue justificado delante de Dios. Por favor, lean conmigo. Dice así, Génesis 15, 1. Después de estas cosas, tienen que leerse las que dice el capítulo 14 y el 13 y el 12. Vino la palabra de Jehová a Abraham en visión y le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Tu galardón, la recompensa que yo tengo para ti, no temas, yo soy tu escudo, yo te protejo. Aquí donde tú estás, tienen que leer lo que Abraham hizo en el capítulo 14. Y Dios le reiteró, yo estoy aquí defendiéndote y cuidándote tus espaldas y el frente también. Yo soy tu escudo y tu galardón. Dios se le manifiesta y le habla a Abraham. Versículo 2. Abraham le responde y como que se queja con el Señor y le reclama al Señor. Mire lo que dice. Señor Jehová, ¿qué me darás? Que tú me vas a recompensar. Señor, ¿qué me vas a dar siendo que ando sin hijo? Se calcula que cuando Abraham tuvo esta conversación con Dios tenía 75 años. ¿Qué usted cree? Ya era un senior citizen. Ya colectaba el welfare. El Social Security. Y Sara, por ahí andaba también. Había pasado el tiempo de su fertilidad. Y le dice, Señor, ¿qué me vas a bendecir y qué me vas a dar tú si a estas alturas yo ando sin hijo? Y el único que tengo cercano a mí es el mayordomo, es el siervo mío, que es un sirio. No es familia mía ni nada. Eliezer se llamaba. Versículo 3. Abraham continúa hablando con el Señor y le dice, mira, Señor, mira, que no me has dado descendencia. No me has dado prole. No tengo hijos, no tengo familia. Y el heredero de todas las bendiciones que tú dices que me vas a dar es un siervo, un esclavo nacido en mi casa. Abraham diciéndole, Señor, no me has bendecido con lo que yo más anhelo, que es tener familia. ¿De qué me estás hablando que me vas a decir y que mi descendencia va a ser grande y que mis bendiciones van a ser grandes? Si ya estoy vencido. Dios tenía un plan. Dios había llevado a Abraham hasta este punto en su vida. Y les quiero decir algo. Lo que ustedes van a leer a continuación, Dios se lo dio a Abraham 25 años después que se lo prometió. Tuvo que esperar 25 años más. Le zumba el mango. Los supersticiosos dicen, ay, voy a jugar en la bolita ahora, el 25. Piedra fina en la charada china. Miren lo que dice el versículo 4. Luego vino a él
Cuando Dios oyó aquello, vino a él la palabra de Jehová y le dijo: este siervo tuyo no es el que te va a heredar. No, sino que un hijo tuyo va a ser el heredero, el que te va a heredar, un hijo tuyo. 75 años, Sara más o menos la misma edad. Dios le dice: este no es un hijo tuyo, te va a heredar. ¿Qué haría usted si a los 75 años le dicen eso? Y su esposa con por ahí 70 y pico también. Estaban dentro de la vivienda de Abraham. Acuérdense que eran nómadas, eran pastores de ovejas en el desierto, en tierra desierta, se movían, hacían su tiendecita de las pieles de los animales. Evidentemente Dios se le manifiesta a Abraham dentro de su vivienda, tal vez de noche. Miren lo que dice el versículo 5. Dios continúa y dice que lo agarró y se lo llevó afuera. Y le dijo: Abraham, mira para arriba, mira las estrellas, mira los cielos, cuenta las estrellas si puedes contarlas. Y entonces Dios se quedó callado ahí un rato, Abraham contando, y Dios le dijo: así será tu descendencia. No uno, miles. ¿Qué hizo Abraham? Esta es la fe. Versículo 6. ¿Qué dice? Le creyó a Jehová. No que creyó en Jehová, ya él creía en Jehová. Él le creyó a Jehová en contra del sentido común, en contra de lo natural, en contra de lo que él veía, en contra de su criterio y su opinión. Ya habíamos oído la opinión anterior que él tenía. En contra de todo eso, Dios le dijo: cuenta, así va a ser tu descendencia. Y dice que le creyó a Dios. Y cuando Dios vio que le creyó a él, acuérdense que no es creer en Dios. Los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen en Dios y tiemblan, pero no le creen a Dios. Si le hubieran creído a Dios, no se hubieran apartado de Dios. La gracia no es creer en Dios. La gracia es creerle a Dios. ¿Me va a sacar Dios del dormitorio de mi casa esta noche? No, Dios nos ha hablado a través de su palabra. ¿Ustedes saben cuántas promesas hay aquí? Dicen que hay más de 7,000. Dice que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas y están dentro de estos 66 libros que le llamamos la Biblia. Y son promesas para ti y para mí. Promesas de Dios. Aquí Abraham no tenía Biblia. No tenía Biblia, no estaba escrito ni el libro de Génesis. ¿Y qué dice? Que cuando oyó la voz de Dios, le creyó a Dios. ¿Y qué hizo Dios? En cuanto vio la fe de Abraham, Dios puso: este lo he justificado. Su fe estoy contándola por justicia. Porque es que Dios considera la fe algo tan grande que nosotros podamos creerle a Dios sin jamás haberlo visto. Que Dios dice que la fe es algo que Él recompensa. Por eso dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando uno le cree a Dios y le cree el mensaje que Dios nos ha dejado acerca de su Hijo, y uno dice: yo creo todo lo que dice la Biblia. Que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino al mundo y que se hizo pecado para pagar mis pecados, para que yo pudiera ser perdonado. Jesucristo, yo creo que tú moriste y resucitaste por mí, y yo creo en ti y yo confío en ti. Cuando Dios ve nuestra fe, dice que también a ti y a mí nos es contada por justicia nuestra fe. ¿Qué te parece? Dígame, ¿usted se imagina poder entrar al cielo por fe? ¿Por creerle a Dios? Jesús dijo: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna.
Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le preguntó a María, a Marta. ¿Crees esto? Y a ti y a mí nos pregunta, ¿crees tú esto? Cuando creemos, Dios, nuestra fe, la cuenta como justicia. Dice que le fue contado a Abraham por justicia. Ahora, yo quiero leerles unos versículos que dimos aquí en esta hojita el domingo pasado. Y la repartimos hoy. Estaban allá afuera, la podía haber recibido. Y si lo desea al terminar la reunión, cuando salga, si todavía quedan, puede llevarse esta hojita porque tenemos aquí unos versículos. Para mí es muy importante que usted no ponga su fe en lo que digo yo. Para mí es importante que usted ponga su fe en lo que dice la palabra de Dios. Porque yo me puedo equivocar, pero la Biblia nunca se equivoca. Yo puedo exagerar, pero Dios nunca exagera. Yo puedo dirigirlos mal a ustedes, pero Dios jamás nos dirige mal a ninguno de nosotros. Y si nosotros, tú y yo, creemos lo que dice la palabra, Dios nos va a contar eso por justicia. Quiero que lean conmigo, vamos a ponerlo aquí en la pantalla. Si me pueden poner Romanos capítulo 4, la historia de Abraham. Eso yo les acabo de leer el Antiguo Testamento. Pasan 2000 años y ahora estamos en el Nuevo Testamento y el apóstol Pablo saca de las historias del Antiguo Testamento la historia de Abraham y dice, déjenme hablarles de Abraham porque hay una enseñanza importante para ustedes aprender de este hombre de Dios. Miren lo que dice Pablo, les dice a los romanos a quien le fue escrito esta carta. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Qué halló Abraham? Le pregunta Pablo a aquellos romanos. Les contaba la semana pasada que en la iglesia de Roma habían judíos y no judíos que eran parte de la iglesia. Estaban allí juntos, parte de la iglesia. Habían creyentes en Cristo que eran de extracción judía y habían creyentes en Cristo que eran de extracción pagana. Y estaban ahora eran uno, ahora eran hermanos en la fe. Amén. Le dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Versículo 2. Pablo le dice a aquella gente, porque si Abraham fue justificado por las obras, porque si usted lee de Génesis 12 al 25, cada capítulo tiene una hazaña especial de Abraham. Abraham hizo cosas tremendas en su vida, sirvió a Dios, dio a su hijo, su obediencia a Dios, su valentía en salir a defender a Lot, su entrega de decirle a su sobrino, aquí está el campo, tenemos que separarnos, tú escoges, si tú escoges para allá, yo me voy para acá, si tú escoges para acá. Así era de desinteresado, de desprendido Abraham. Cada capítulo encontramos cosas maravillosas en la vida de Abraham, pero la singular era la que se encuentra en el capítulo 15, que no hizo nada. Dios le dijo, cuenta las estrellas. Cuando él se convenció de que no podía contarlas, Dios le dijo, así va a ser tu descendencia. Inmediatamente Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué hizo? Creer. Y aquí dice que si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Abraham es un gran ejemplo para nosotros en el capítulo 12, en el 13, en el 14, en el 16, en el 17, 18, 19, en el 22, en todos los capítulos. Puede ser un ejemplo para nosotros, pero el importante es el ejemplo de Abraham en el capítulo 15. Y dice aquí que si hay alguna otra cosa de que Abraham puede ser admirado por los hombres según la carne, no es con Dios. No, lo que cuenta delante de Dios es el próximo versículo. ¿Qué dice? Versículo 3. Porque ¿qué dice la Escritura? Lo que cuenta delante de Dios, ¿qué cosa es? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por... Aquí el apóstol Pablo cita
el versículo que leímos hace un momento de Génesis 15:6. Aquí lo cita. ¿Qué es lo que contó delante de Dios? Creyó Abraham a Dios y su fe le fue ¿qué? Contada por justicia. Por lo tanto, miren lo que dice ahora el versículo 4. Pablo quiere explicar esto. Dice que la persona que obra para tratar de agradar a Dios, que está haciendo algo para alguna conducta humana, para ganarse puntos con Dios, al que obra, lo que hace no se le cuenta como gracia, sino como deuda. Si Dios dice, para tú entrar al cielo, tienes que hacer esto y esto. Para tú ser justificado, tienes que hacer esto y abandonar esto y abrazar esto y dejar de hacer aquello y lo otro. Si Dios pone una lista de requisitos y los hombres lo hacemos, Dios tiene que darnos en base a lo que nos ganamos y obtuvimos nosotros por nuestro esfuerzo. Lo que está diciendo aquí es que al que obra, lo que hace no se le cuenta como, eso es gracia, no, es deuda. Pero ¿qué cuenta para Dios? El próximo versículo. ¿Qué dice? Mas al que no obra, sino, la palabra el sino ese significa al que no obra, al contrario, por el contrario. Mas al que no obra, sino que en lugar de obrar, cree en aquel que justifica al impío, su fe, ¿qué? ¿Le es qué? Contada, puesta en la cuenta como si fuera justicia. ¿Qué cosa? Pone Dios en la cuenta. Oye, este aquí es justo, mira, justo. Su fe le es contada por justicia. Ay, pero no entendí bien. No importa, te doy la próxima ilustración, dice Pablo. Miren, la próxima es con David. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia. ¿Cómo? ¿Qué palabrita es esa? Justicia. Sin. Justicia. No con. Sin. ¿Qué? Dios tiene el poder para atribuirle a una persona justicia sin sus obras. Nada más que viendo su fe. Y miren cómo David corrobora esto. David, profeta de Dios en el Antiguo Testamento, en los Salmos, versículo 7. ¿Qué dijo David? Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son ¿qué? Perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Versículo 8. Bienaventurado el varón a quien el Señor no, ¿qué? No inculpa de pecado. Dígame algo. Cuando usted llegue en la presencia de Dios, ¿usted quiere que Dios lo inculpe o que Dios lo exculpe? ¿Usted quiere oír de que Dios diga, llame un ángel por ahí y le diga, déjame ver el récord, sácame la computadora y bájame? Lo que tienes aquí, esto está feo. Eso es si Dios nos inculpa. Entre paréntesis, si Dios quiere buscar culpa, todos estamos inculpados, ¿verdad que sí? Pero usted se imagina que Dios, cuando saque el récord suyo y el récord mío, diga aquí, perdonado, cancelado, justificado, la sangre de mi hijo borró todo esto. Y que Dios diga, ese fue el día que vino mi hijo, quedó exculpado. ¿Usted quiere estar inculpado o exculpado? Porque la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque el Señor, su sangre limpia nuestro expediente que está negro. Acuérdense que el Señor dice en el libro de Isaías que aunque nuestros pecados sean rojos como el carmesí, serán blancos como la nieve. Jesucristo
Con su sangre emblanquece nuestros pecados, nuestro expediente. Y Dios no puede ver la fealdad de nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos cubiertos con la justicia y la perfección de Jesucristo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice Romanos 5.1, Romanos 3.28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. La ley condena, la ley condena. Mire lo que dice el versículo 9. Esta bienaventuranza, dice Pablo, esta bienaventuranza, esta bendición, ¿es solamente para la gente de la circuncisión, para los judíos? ¿O también incluye a la gente de la incircuncisión? Acuérdense que en aquel entonces el mundo, los hombres, los varones, los únicos circuncidados, donde único se practicaba eso, era entre los judíos. Y Dios dio esa señal, como vamos a leer a continuación ahora. Se la dio a Abraham. La bienaventuranza es nada más que para los judíos o para los que no son judíos. Porque nosotros decimos, dice Pablo, que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Cómo estaba Abraham? ¿Estaba circuncidado o estaba incircuncidado? Pues nosotros sabemos que Abraham estaba incircuncidado cuando la fe le fue contada por justicia. Ese es el argumento aquí del apóstol Pablo, que la fe le contó por justicia cuando no había sido aún circuncidado. ¿Y cuándo fue circuncidado? Miren lo que dice el 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo, estando aún incircunciso, para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados. Acuérdense que Pablo fue el apóstol a los no judíos, a nosotros, a los gentiles, para que Abraham también fuera padre de la gente no circuncidada, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Amén. Los cristianos que no venimos de entre los judíos, la Biblia dice que la circuncisión que Dios nos ha hecho a nosotros no es la de la carne, es la del corazón. Porque el día que recibimos a Cristo, Dios circuncida nuestro corazón y quedamos conectados con Dios. Ahora, si alguien te pregunta, ¿y tú estás circuncidado? Claro. No me diga, al octavo día. No, cuando tenía 23 años que recibí a Cristo, ahí el Señor me circuncidó, hizo el corte en mi corazón y me circuncidó y me dio la circuncisión, el Espíritu Santo que viviera dentro de mí. Espiritualmente estamos circuncidados. Si me dan el otro versículo ahí, a ver. Y ahora Abraham no solamente es padre para los incircuncidados, sino que también es padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo Abraham, padre, que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Así que Abraham es el padre de los creyentes judíos circuncidados en la carne, y Abraham es padre de los creyentes incircuncisos que han recibido a Cristo también. Es padre de toda la gente. Y Dios, mis hermanos, Dios ha cumplido la promesa que le dijo: cuenta las estrellas, así va a ser tu descendencia. Y saben la descendencia de Abraham, ¿quiénes somos? Todos los creyentes de todos los tiempos. Millones de millones de millones de millones. Millones de millones. Incontables los creyentes en Jesucristo a través de los siglos. Amén. Qué tremendo, qué tremendo. Quiero leerles unos versículos más.
Versículo 13, si me lo pones ahí, Luis, por favor. No por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Saben por qué? Porque Abraham vivió 400 años antes de que Moisés recibiera la ley. 400 años, no había ley. Cuando apareció la ley fue en el tiempo de Moisés, en el libro de Éxodo, pero no había ley cuando Jacob, ni cuando Isaac, ni cuando José, ni cuando los hermanos de José, ni cuando Abraham, ni cuando Noé. No había ley. No había ley en el mundo por 2000 años. Hasta que apareció Moisés y Dios tenía un propósito específico con la ley. ¿Qué pasó? ¿Que esa gente no se salvó? Claro, recibieron la justicia delante de Dios por medio de la fe. La fe sigue siendo el método por el cual Dios justifica y declara justo al pecador que recibe a Jesucristo. En aquel entonces, los que creían en el Mesías que iba a venir. En el caso nuestro, los que creemos que el Mesías vino. Ellos miraban hacia el futuro, nosotros miramos hacia el pasado, pero tenemos la misma fe. La misma fe. Abraham miró y dijo, Dios va a cumplir las promesas en el futuro. Nosotros miramos y decimos, Dios cumplió sus promesas hace 2000 años en la cruz del Calvario. Amén. ¡Wow! ¡Qué bueno es Dios! ¡Qué bueno es Dios! Miren qué versículo, y con este termino esta mañana y les pido que se lean el capítulo entero, 25 versículos, que lo terminen para que Dios haga que les caiga la moneda, pero bien caída. Pero miren el próximo versículo lo que dice. Porque si los que son de la ley son los herederos, entonces vana resulta la fe y anulada la promesa. Nosotros recibimos la justificación por la fe. Si la ley es lo que nos justifica, la fe resulta vana y la promesa resulta anulada. Y mis hermanos, que Dios nos libre. Decirle a Dios que lo que Él ha dicho, que es lo que nos justifica, es en vano y está anulado. Somos justificados cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, que murió, que resucitó. Cuando decimos, Jesús, lo que tú hiciste, yo lo creo, yo lo creo. Miren, cuando yo recibí a Cristo, yo estaba leyendo la Biblia porque tenía algo, me alaba a leer la Biblia y dije, tengo que leer la Biblia. Me puse a leer la Biblia. Me puse a leer la Biblia sin que nadie me dijera, mira, lee aquí en Romano, lee. Me puse a leer en el Nuevo Testamento. A los 20 años me puse a leer la Biblia y leyendo la Biblia, el Espíritu de Dios me aclaró el pensamiento y me di cuenta que yo era pecador y que necesitaba un Salvador. Si tú estás aquí esta mañana en una situación parecida a la mía, estás en buen camino. Si tú reconoces, yo estoy desconectado de Dios y necesito conectarme con Dios. Necesito que Dios me perdone porque soy culpable. Yo me vi culpable. Nunca me había visto culpable como en esa ocasión. Me vi culpable. Dios hizo así y Dios quitó la cortina para que yo lo viera y lo entendiera. Y yo me acuerdo cerrar los ojos aquella mañana y decirle, Señor, Señor, Jesús, sálvame. Sálvame que estoy perdido. Yo no les miento ni les exagero. En ese momento me cayó la moneda. Yo le pedí a Jesucristo que me salvara y Jesucristo me salvó. De repente hubo un cambio en mi vida. El Señor entró en mi vida y ahí empecé a crecer. Ahí empecé a crecer, a despejarme de dudas, de incertidumbres, de problemas, a abandonar. Dios me iba diciendo, tienes que dejar esto, tienes que abandonar esto, abandonar vicios en mi vida, abandonar mi vocabulario, abandonar mi manera
mi manera de mirar la vida, abandonarla. Todo comenzó porque yo le dije, Señor, sálvame que estoy perdido. Y en ese momento Jesucristo entró en mi vida. Yo lo recibí. Y ahí comenzó mi aventura con el Señor. Y la de cada uno de ustedes, si tienen una aventura que contar y un testimonio que contar, será con sus circunstancias, porque Dios, cada persona es un mundo. Pero créanme que todos venimos a la salvación de la misma manera. Venir a Cristo, creer en Él, recibirlo a Él, y ahí comienza nuestra aventura con el Señor. Si alguno está en Cristo, dice 2 Corintios 5:17, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Con el Señor comenzamos una vida nueva. Si tú estás aquí, nunca has tenido ese comienzo. Hoy es tu día de decirle, Señor, yo quiero esa experiencia. Yo quiero, Señor, yo vengo a ti de corazón y te confieso que necesito salvación. Todo ser humano necesita reconocer la necesidad de un Salvador. Ese es el primer paso. Acto seguido, aquí está Jesús, tu Salvador. Tú vienes y le dices, Jesús, tú eres mi Salvador. Yo te pido que tú me limpies y me laves. Yo creo en ti, yo te acepto, yo te recibo. Señor, entra en mi vida y hazme la persona que no soy. Ahí comienza el milagro de la salvación. Mis hermanos, la salvación es el milagro de un instante. El crecimiento cristiano es la labor de toda una vida. Pero la salvación es el milagro de un instante. El día que venimos y le decimos, Señor, aquí estoy, te recibo. Si nunca lo has hecho, hoy es tu día. Hoy es el día de tu milagro. Le voy a pedir que se pongan de pie. Si tú quieres ser justificado y te sientes, no estoy seguro si Dios me ha perdonado, hoy es el día, lo has visto claramente, estúdialo más si es necesario. Pero Jesucristo murió, lo enterraron, resucitó y dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todos los que en él creyeren, dice Hechos 10:43, todos de este dan testimonio, todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hechos capítulo 13, se los leo, mis queridos hermanos, se los leo. Dice así el apóstol: sepan pues esto, varones hermanos, que por medio de Jesucristo se les anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. ¿Quieres ser justificado? Cree en Jesucristo. Cree. Dile ahora, Señor Jesús, yo creo en ti. Dile esto en tus propias palabras. Pablo dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, ¿crees tú que Jesucristo es el Señor, que Él es Dios? Dile, Señor, yo creo que tú eres el Señor. Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó entre los muertos, seremos salvos. Dile, Señor, yo creo que moriste y resucitaste. Por mí te recibo. Díselo. A Él díselo. Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Señor Jesús, Señor, hazlo hoy. Señor, solo tú puedes aclarar nuestro entendimiento. Solo tú puedes hacer que nos caiga, Señor, que de repente la cortina se corra y tengamos la mente clara para recibir a Jesús. Señor, si hay alguien aquí que aún no lo ha hecho, Señor, que hoy lo haga. Mi amigo, mi amiga, dile a Jesús,
Jesús, yo te recibo como mi Salvador. Me voy para mi casa hoy justificado. Quiero irme justificado. Hoy me han hablado del amor de Dios. Pues quiero que el mensaje de ese video te lo lleves hoy. Regresa a casa justificado. Regresa a casa justificado o justificada. Señor, te pido que hagas eso. Y Señor, que tú aclares estos conceptos para que nosotros con palabras sencillas se lo podamos explicar a seres queridos que tenemos cercanos a nosotros que quizás no lo entienden. No saben lo que es haber quedado justificado de sus pecados. Señor, danos labios de sabios para poderlos explicar con tanta sencillez que hasta un niño lo pueda entender, Dios. Te lo pedimos en esta mañana. Gracias, Señor. Hoy, Señor, te pedimos, te rogamos, Señor, te rogamos por esta pandemia, Dios. Te rogamos por los seres queridos, amigos, familiares que están recuperándose. Señor, te pedimos que tu poder caiga sobre ellos y que se restauren, Señor. Te lo pedimos. Te pedimos, Dios, por los que están en medio del peligro que les acecha con este ciclón. Señor, gente buena, gente que te ama. Otros no te aman, pero muchos te aman, Señor. Ten misericordia de ellos ahí en el estado de Luisiana, de Mississippi. Señor, en el oeste de la Florida, en el este de Texas. Señor, te pedimos, Señor, que tú intervengas milagrosamente. Te pedimos, Dios, te pedimos por esa tormenta formándose en el Atlántico lejano. Señor, llévatela para alta mar, Señor. Desvíala, que no toque tierra, que no toque lugares donde hay altas poblaciones. Dios, te lo pedimos. Líbranos aquí en la Florida, Señor, de ciclones. Líbranos, Señor. Líbranos. Señor, te miramos a ti, te pedimos a ti por tu misericordia. Por tu misericordia y por tu verdad. Líbranos, Señor, del peligro. Líbranos de otros peligros. Te pedimos por nuestros hermanos en Afganistán. Cristianos que están allí, que van a sufrir martirio. Señor, te pedimos, Dios, que tú proveas, Señor, que miles puedan salir rumbo a otros lugares. Te rogamos, Dios, que tengas misericordia de los afganos. Señor, ten misericordia de ese país y de otros lugares donde hay focos, Señor, de hostilidad, de guerra. Señor, te rogamos por los países nuestros donde está la pandemia altamente, Señor, y sin medicina. Señor, te rogamos, ten misericordia. Te pedimos por los familiares nuestros, personas aquí en nuestra iglesia que tienen familiares que están en otros países sufriendo el embate de esta pandemia. Dios, en el nombre de Jesús te pedimos hoy, tú conoces cada nombre, te pedimos que tú intervengas milagrosamente. ¿A quién tenemos en los cielos si no es a ti, Señor? Tú eres quien único podemos acudir para hacer lo que nosotros no podemos hacer. Te pedimos, Dios, enséñanos, Señor, a clamar. Enséñanos a clamar y a pedirte y a orar, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Nos dijiste tú. Hoy te rogamos, Dios, tu misericordia, tu gracia, tu bálsamo, Señor, tu bálsamo de sostén, de apoyo. Que tú nos abraces, los que necesitan el abrazo tuyo, el aliento tuyo, el sostén tuyo, porque están al caerse y al desmoronarse, Dios. Te rogamos eso. Te pedimos, Dios, por la Florida, los enfermos, Señor. Señor, que la incidencia disminuya. Te pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Señor, que tú hagas que los números disminuyan, que tú protejas a los que están en hospitales, que se recuperen, que las camas queden vacías, Dios. Te lo pedimos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos?
Estamos de acuerdo, Señor. Aquí nos unimos como iglesia y te pedimos estas cosas. Te damos gracias, Dios, porque te tenemos a ti. Tenemos un Dios grande y fuerte. Y nosotros podemos pedirte de todo corazón. Gracias por este día. Señor, cuídanos, cuídanos. Envía a tus ángeles que nos protejan y nos cuiden. Ayúdanos a ser consecuentes, cuidadosos. Ayúdanos, Señor, a ser prudentes y a hacer lo que humanamente podemos, Señor, y lo que solo tú puedes hacer, a confiar en ti como hizo Abraham. Te lo pedimos, Padre. Esta mañana te damos gracias, bendecimos tu nombre. No hay Dios como tú, Señor, que perdone la maldad, que se olvide del pecado, que nos justifique, que nos dé un hogar en el cielo, que te hayas ido, Señor Jesús, a preparar lugar para nosotros. ¡Qué privilegio, Señor! ¡Qué privilegio el nuestro! Gracias, Padre. Gracias. Gracias. Te pedimos todas estas cosas en el dulce y bello y poderoso nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén, mis hermanos.